Buenas tardes. El 23 de abril del 2024 se presentaron los primeros 4 volúmenes de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Colección que quiere rescatar para el público general a algunos de estos naturalistas hispanos olvidados, recreando sus vidas, sus descubrimientos y el contexto en el que trabajaron. Yo soy Maripat Martín, directora del Real Jardín Botánico, el instituto más antiguo del CSIC, con sus 268 años de historia. Y bueno, les doy la bienvenida a la presentación de otros 4 volúmenes muy relacionados con la botánica. Y antes de seguir con la presentación, bueno, tengo que decir unas palabras porque este lunes hemos perdido a uno de los grandes botánicos españoles de los últimos tiempos, que era compañero de aquí del jardín, un investigador, Ginés López, y bueno, ha sido un fallecimiento de sorpresa y estamos todos muy apenados en el mundo de la botánica. Yo creo que Ginés estaría encantado de poder estar aquí hoy con nosotros, porque los 4 libros que se van a presentar son de 4 personas con muchísima relación con el Real Jardín Botánico en general. Y bueno, para mí comentar que es un privilegio formar parte del comité editorial como directora del Real Jardín Botánico y compartir este comité con otros 2 directores de los centros más antiguos del CSIC, como son Rafael Zardoya, que está aquí, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y Ana Alonso, del Instituto Geológico Minero de España. También con académicos de la Real Academia de Ciencias de España, como José Luis Sanz y Miguel Delibes, aquí a mi izquierda, y con los compañeros de la Fundación Sicómoro, Maite Agujetas, que la he perdido, que está allí, y José Pablo Tobar. Y, por supuesto, quiero dar las gracias también por contar conmigo en el comité editorial a Miguel Ángel Puisamper, coordinador de la colección. La presentación de la colección aquí en el Real Jardín Botánico de los libros la vamos a hacer en 2 fases y por eso quiero presentar a mis compañeros de mesa en primer lugar y después daremos la palabra a los autores de la colección, de los volúmenes que vamos a presentar. En primer lugar, Miguel Delibes, que tengo aquí a mi izquierda, que es doctor en... Bueno, a mí me da cosa presentarlo, ¿no? Porque es alguien ya muy conocido. No, viejo no, muy conocido. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación y director de la Estación de Biológica de Doñana, y es presidente de la sección de Naturales de la RAC, ¿no? De la sección de Ciencias Naturales de la RAC, y miembro del comité editorial de esta colección, como acabo de comentar. Y nos va a hablar sobre el interés que tiene esta colección en el marco de las actividades que lleva a cabo la RAC. Y antes de cederte la palabra, en este caso también es una muy buena noticia decir que una amiga y compañera, la profesora Ana Crespo, ha sido nombrada ayer, estaba recibiendo su nombramiento como la primera mujer presidiendo la Real Academia de Ciencias desde, creo que desde 1840 y algo, yo no me acuerdo muy bien 47, la fecha, 47, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso, yo creo que se merece un aplauso para ella desde aquí, aunque no nos está viendo, por ser la primera mujer. Y ahora sí, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a todos ustedes por asistir. Son los que dan sentido a esta presentación, a este acto, porque si no tuviéramos quien nos escuchara, quien nos oyera, no tendría demasiado sentido que estuviéramos aquí. Mi agradecimiento, por tanto, a ustedes y al Real Jardín Botánico que nos acoge y donde creí que la directora decía que no me quería presentar porque ya en los años 60 venía a recibir clases del profesor Bellot en esta casa, entre el 65 y el 68 más o menos, estuvimos viniendo porque no teníamos facultad. Esta era nuestra sede para recibir las clases de botánica.
Les hablo, como ha dicho la directora, en nombre de la Real Academia de Ciencias. Debía hacerlo la profesora Crespo, pero tenía hoy un compromiso ineludible en su nuevo cargo como presidenta, que ya hemos festejado, y para mí es una satisfacción y un honor poder estar sustituyéndola. También es una satisfacción, ya en nombre de la Academia, formar parte de este proyecto. En realidad, cuando el profesor Fuster nos lo propuso, en la Academia, en la sección de Ciencias Naturales, como es lógico, lo acogimos con entusiasmo. Luego fue un poco más complicado tramitarlo, lo hablamos muchas veces. Se había propuesto una colección de libros de la Academia sobre matemáticas y no se había acabado de hacer, de libros más o menos populares, y quedamos en que se haría, por supuesto, con Sicómoro y con la Fundación de Amigos de la Academia, pero con dos académicos en el comité editorial, a los que nos ha nombrado ya Maripaz, el profesor José Luis Sanz y yo mismo. Es una satisfacción estar aquí porque de alguna forma es un reconocimiento a nuestros precursores. No hubiera sido posible, y en este caso el agradecimiento es especial, sin José María Fuster, que es el que ha tenido la idea, el que ha promovido todo esto, el que lo ha impulsado, el que ha deseado que se hiciera. También, por supuesto, a Maite, también a José Pablo y a toda la Fundación Sicómoro. Debo decir que hemos trabajado muy a gusto juntos, que a título personal tengo una gran alegría por colaborar en este proyecto y, aunque sea un poquito, desde el comité editorial creo que hemos ido apretando para que cada libro sea un poquito mejor o esté un poquito mejor terminado que el anterior, lo cual es una gran satisfacción, es un indicio de gran colección. Dicho eso, pues solo puedo decirles que, bueno, también tengo aquí anotado el esfuerzo de Miguel Ángel por hacer trabajar a los autores, por encontrarlos. Para los naturalistas de vieja estirpe, como es mi caso, ha sido bastante sorprendente que haya tanta gente preparada para escribir estas biografías. Creíamos que los naturalistas que nos sonaban, que formaban parte de nuestra mitología, eran casi mitología para todo el mundo, ¿no? Que hubiera tantos estudiosos dispuestos en poco tiempo a redactar estas biografías, ¿no? Bueno, el libro, la biografía de Blanca Catalán de Ojón, empieza diciendo: es un nombre que debe resonar más en la historia de nuestro país. Bueno, creo que esta es la sentencia que vale para el espíritu de esta colección. Es lo que, según José María nos transmitió desde el principio, lo que a mí me llegó ya en la Academia, deseamos hacer, que nombres que deberían resonar más empiecen a hacerlo en la historia de nuestro país. Y surgió de una comparación, una reunión con académicos, con investigadores, pues se habló mucho, como es habitual, de científicos históricos, de naturalistas históricos, básicamente anglosajones. Algunos de ellos habían trabajado con españoles, pero la persona que estaba hablando de ello dijo: bueno, a mí los españoles siempre me han interesado menos. No con desprecio, sino constatando un hecho. No raro, porque a todos nos ha llegado mucha más literatura de naturalistas extranjeros que españoles. En parte también porque sus libros, sus obras, se han distribuido mucho mejor en el libro anglosajón, en el mundo anglosajón, e incluso traducidas en el mundo hispano, que las obras de nuestros autores. Es mucho más fácil encontrar en castellano los viajes, ya no digo de Darwin, de Wallace, que las crónicas de Azara, por ejemplo, ¿no? Siendo las de Azara como mínimo igual de apasionantes. Entonces, creo que esto lo echábamos de menos. José María Fuster, insisto, recogió el guante, y leyendo las biografías uno se da cuenta
de que son mucho más que historias de unos personajes, son parte de nosotros mismos, de los naturalistas de hoy, ¿no? Somos piezas de lo que fue Azara, de lo que fue Franco Dávila, de lo que fue Mutis, de lo que fue Blanca Catalán de Ojón, de lo que fue Cuatro Casas o de lo que fue Bolívar. Todos ellos son nombres míticos para los naturalistas de mi generación. Me temo que menos para los posteriores, educados en otra cultura audiovisual y de otra manera, ¿no? Pero en mi generación eran mitos que sabíamos que habían existido, de los que sabíamos un poquito. Hizo Talesto, ayudó a Humboldt, renunció a su puesto en el museo, se tuvo que ir de España, le retiraron los cargos, pero muy poquito más. Y era muy difícil para no especialistas llegar más adelante. Ahora lo podemos hacer, gracias a estas biografías, nos alegramos de ello, lo celebramos y luego les animo a todos ustedes a que las lean también, que no se conformen con venir a la presentación. Me decía José María, yo me conformo con que se sepa que esta iniciativa existe, con que se distribuyan por ahí. Bueno, él se conforma, que para eso es el mecenas. Los que no lo somos, no nos conformamos, queremos que ustedes lo lean, que lo compren, que lo regalen, porque además se lo van a agradecer. Muchas gracias, nada más. Desde luego son unos libros que se pueden leer muy fácilmente y además, no sé, yo he estado esta tarde volviendo a leer el de Blanca Catalán de Ojón y me ha parecido, o sea, extraordinario, o sea, una literatura muy fácil y además yo creo que son para regalar a ese grupo de gente joven que dices, bueno, ¿y qué le regalo que le sorprenda? Pues mira, regálale un referente distinto de los que hay en Instagram, ¿no? Por ejemplo, aquí de Blanca, que es la que tenía al lado. Bueno, le voy a pasar la palabra a José María Fuster, presidente de la Fundación Sicómoro. Cuando quieras. Gracias, María. Gracias al museo por este excelente escenario donde vamos a hacer el evento. Y muchas gracias a todos los asistentes por venir, por tomar interés en esta iniciativa. Voy a compartir brevemente cómo nace o en qué marco nace una iniciativa de estas características. La primera cuestión es el marco del proyecto editorial de la Fundación Sicómoro. Lo que busca ese proyecto editorial es acercar el conocimiento al público. Acercar el conocimiento entendido como conocimiento científico y también filosófico. ¿Por qué no? Pensamos que hoy más que nunca el conocimiento sigue siendo importante. El conocimiento que nació digamos, siendo filosofía de la naturaleza en Grecia, ha derivado en una multitud de disciplinas científicas, todas ellas muy fragmentadas, y entonces se hace muy difícil discriminar el conocimiento de calidad del pseudoconocimiento. Y luego se hace muy difícil también aproximarse con rigor a lo que se puede llamar la ciencia y lo que se puede llamar la filosofía. Y para ello es necesario aproximarse de una forma metodológica que incorpore la historia, de alguna manera. Es en la historia de cómo el conocimiento se ha ido creando, las iniciativas, las pasiones, los errores, los aciertos en los distintos descubrimientos científicos, donde realmente se aprende y se comprende lo que es la ciencia, lo que es, digamos, conocimiento de calidad. Además, en nuestro caso, nos mueven dos ideas más.
hay una idea que está relacionada con nuestra relación con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, con la que colaboramos intensamente a través de la Fundación de la Real Academia, que es colaborar con su misión de divulgación de la ciencia en la sociedad. España es un país con muchísimas virtudes, con muchísimas capacidades, con un arte fenomenal, con una arquitectura estupenda, pero la ciencia es algo a lo que nos aproximamos como si fuera cuestión de otros. Parece que es algo que nos viene dado, que consumimos, que viene de fuera, pero en España hay científicos muy buenos y históricamente ha habido científicos muy buenos. Y conocer esa historia y cómo españoles han participado en la historia de la ciencia es del máximo interés y además redunda al primer objetivo que he dicho. Es decir, todo el proceso de conocimiento de la filosofía de la naturaleza es un proceso que además era internacional. Se colaboraba alemanes, con ingleses, con españoles. En los libros que hemos editado se puede ver cómo españoles han colaborado con Darwin, han colaborado con Humboldt o han colaborado con múltiples científicos muy conocidos. Incluso ha habido casos donde el caso de Darwin utiliza como referencia la ayuda que le prestó el científico español. Conocer todo esto acerca a lo que podemos llamar la alta divulgación, que es la misión de la Real Academia que nosotros queremos apoyar desde nuestra fundación. Y luego hay otra cuestión importante que hay que hacer, que es que en un mundo global pensar en español es interesante, porque ligado al lenguaje, ligado al pensamiento en español, hay toda una cultura, queramos o no, embebida en ese lenguaje, donde hay más de 400 millones de personas compartiendo la lengua, y donde cuando, por ejemplo, se lee la biografía de Blanca Catalán de Ocón, pues sientes un aire familiar, aunque sea de hace mucho tiempo. Aquí tenemos a sus nietos y a su bisnieta presentes, lo cual es un honor para nosotros tener familiares de lo que podríamos llamar la primera botánica española. Pero cuando se lee esa biografía, pues no solo se lee la historia de una botánica, sino se lee la historia de una mujer con sus inquietudes, con sus relaciones, con su vida en la sociedad, algo que nos suena familiar. Entonces hay una forma de pensar culturalmente en español que también es compatible con la ciencia, con el conocimiento. No hay ninguna incompatibilidad de ningún tipo y que, repito, en un mundo global, en un mundo globalizado, es necesario desarrollar porque es una forma de estar en ese mundo. Las formas de estar en el mundo global pues pueden ser inglesas, pueden ser chinas, pero también pueden ser españolas. Y todo eso contribuye a la riqueza de un proceso de globalización que se podría hacer de otra manera. Todo esto son las motivaciones que nos mueven a la Fundación, tanto a la Fundación Sicómoro como a la Fundación Real Academia de Ciencias, que es el otro gran patrocinador de este proyecto. Pues muchas gracias. Pues ahora voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Puigsamper, que es el director de la colección. Miguel Ángel Puigsamper es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC, académico correspondiente de la Real Academia de Historia y varias de sus pares americanas, como Colombia, Cuba, México, y bueno, va a presentar diferentes aspectos de la colección. Muchas gracias, Maripaz.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. La verdad es que estoy impresionado por la asistencia a un acto científico académico, que no es tan usual que tenga tanta importancia y tanta asistencia. O sea, se lo agradezco doblemente. Y también para mí es una satisfacción que el Real Jardín Botánico y su directora nos haya acogido en esta segunda presentación de los siguientes libros de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico. Yo comencé mi carrera científica en esta institución, en el Real Jardín Botánico, y para mí pues es también un motivo de satisfacción. Como ya se ha comentado brevemente, esta colección pues pretende rellenar un hueco que hay en la cultura española, como es el de la divulgación científica, y en este caso el dar a conocer a los naturalistas, no solo españoles, que fue con la primera idea que comenzamos a hablar de esta colección, sino lo que llamamos naturalistas del mundo hispánico, que comprende, como digo, los españoles que hicieron historia natural, que recorrieron España y también el mundo en busca de colecciones zoológicas, botánicas, geológicas, paleontológicas y demás, sino también aquellos otros que, siendo extranjeros, como el propio Humboldt o Loeffling o Claudio Gay, que presentamos esta tarde, recorrieron el territorio que nosotros llamamos hispánico, que comprende la península ibérica, las Islas Canarias, y también aquellos territorios que hablan nuestra lengua, como ha dicho José María Fuster, que es, como también se ha dicho, nuestro gran patrocinador y el alma de esta colección. También se ha comentado, el profesor Delibes lo decía, cómo estamos muy acostumbrados a leer, incluso ya en español, porque se ha hecho un esfuerzo por traducirlos, a los grandes naturalistas como Charles Darwin o Alfred Wallace o Alexander von Humboldt u otros que nos han interesado siempre como los pilares de la historia natural y de la biología internacional. Pero echábamos en falta conocer a los nuestros. Nosotros conocemos muy bien a nuestros poetas, a nuestros novelistas, a nuestros pintores, a nuestros escultores. Tenemos una cultura artística y literaria bastante elevada en la población española, pero no así en la cultura científica, ¿no? La cultura científica tenemos que hacer un esfuerzo por conocer y dar a conocer a todos estos hombres y mujeres que hicieron ciencia y que han contribuido al desarrollo científico nacional e internacional, pero que muchas veces han quedado totalmente desconocidos. De hecho, en esta propia institución es uno de los guardianes de muchos de estos tesoros que acumularon nuestros científicos, ¿no? Como José Celestino Mutis, del que presentamos un libro esta tarde, cuya obra científica y artística está en el archivo de este Real Jardín Botánico, y de otras expediciones científicas que también se conservan aquí y que por motivos políticos y de desorganización de la propia ciencia española, algo que hemos tenido que sufrir durante gran parte de nuestra historia, pues no llegaron a producir todos aquellos resultados para los que se les había financiado por la corona española en los siglos XVIII y XIX. Entonces, bueno, pues un poco la idea es esto, el rescate de nuestros naturalistas y que creemos esa cultura científica que nos hace falta, ¿no? Yo quiero también agradecer pues eso al Jardín Botánico, a su directora, a Rafael Zardoya del Museo Nacional de Ciencias Naturales, a Ana del Instituto Geológico y Minero, por supuesto a José María Fuster como el alma de esta colección, y también quiero sumarme a la felicitación de Ana Crespo de las Casas, que ha sido una de las grandes impulsoras de esta colección desde el minuto uno y que, pues como también se ha comentado, acaba de ser nombrada presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lo que denota el interés de esta institución porque se haga también divulgación de la ciencia española. Y sin más, pues luego daré la palabra a los distintos autores para ir conociendo cada uno de los libros que vamos a presentar esta tarde. Muchas gracias. Sí, ahora Miguel Delibes, José María Fuster y yo nos vamos a bajar para ceder aquí el puesto a los autores de los
4 libros que se van a presentar hoy, y también al de Félix de Azara, que los autores no pudieron estar en la presentación del museo. Vamos a ver cómo organizamos las sillas. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación. Va a ser breve porque son muchos autores. De estos 4 libros de botánicos y naturalistas, y el quinto dedicado a Félix de Azara, cuyos autores no pudieron estar en el Museo de Ciencias Naturales por motivos profesionales, y harán también una breve exposición sobre el naturalista Félix de Azara. Vamos a empezar con un libro sobre una botánica, Blanca Catalán de Ocón, considerada como la primera botánica española, que tiene para nosotros un especial interés porque, claro, en la colección una de las ideas que queremos, todavía no se ve, pero queremos que tenga, es rescatar a las mujeres científicas, a las naturalistas que forman parte de nuestra historia. En este caso hemos rescatado a una botánica que no era conocida para nosotros, lo debemos confesar, y que gracias al esfuerzo investigador de Elisa Garrido Moreno, que nos acompaña, pues se ha podido hacer este libro, también con la ayuda muy importante, creo, ella lo contará, de su familia, que también nos acompaña, y que, como ya se ha dicho, pues es un placer y un honor para nosotros que nos puedan acompañar esta tarde en la presentación de este libro de Blanca Catalán de Ocón. Así que, bueno, voy a dar la palabra a Elisa. Elisa Garrido es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de un grupo de investigación de historia del arte en esta universidad. Fue becaria Fulbright, estuvo trabajando en la Smithsonian Institution en Washington, luego también ha estado en la Universidad de Cambridge, o de Oxford, perdón, si no me equivoco, antes de sacar esta plaza en la Universidad Autónoma de Madrid. Y, como digo, pues ya prefiero darle la palabra a ella para que nos cuente un poco la figura a la que dedica este libro tan novedoso. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y sobre todo por contar conmigo para participar en esta colección. Bueno, reitero mi agradecimiento también, porque además creo que Miguel Ángel Puigsamper es una persona que en cierta manera se implica, ¿no?, porque haya diversidad y que haya sobre todo participación de las mujeres en todos los proyectos que lleva a cabo, y yo creo que eso es de destacar porque no lo hace todo el mundo. Entonces aquí también quiero hacerte mi agradecimiento personal en ese sentido. Y bueno, voy a contar un poco cómo llegué a escribir este libro. Me propuso, como digo, Miguel Ángel, participar en la colección, y en principio habíamos pensado escribir sobre una naturalista de origen americano que había estado herborizando en la isla de Cuba y que había publicado un tratado ilustrado sobre la que yo había trabajado y había publicado un capítulo, pero claro, cuando me comentó que era una colección de naturalistas del mundo hispánico, yo reiteré mi interés, ¿no?, en hacerlo particularmente sobre Blanca Catalán de Ocón. Yo había llegado a ella hace años leyendo pequeñas notas o pequeños artículos de prensa, no estaba muy documentado de alguna manera toda su vida, sobre todo puesta de alguna forma en contexto, y aquí empezó todo este camino. Buscando información sobre ella, llegué a Pilar Ortiz y Ruiz del Castillo, que era descendiente precisamente de Blanca Catalán de Ocón, y a partir de ahí empecé a trabajar básicamente con la familia, y aquí quiero reiterar mi agradecimiento sobre todo a Jacobo, a María del Carmen, a Pilar, Antonio también, y bueno, también a la familia Catalán de Ocón, a Luis y a Álvaro, que compartieron conmigo algunas fotografías, algunos documentos, y sobre todo todo este proceso, que tengo que decir que además no ha sido fácil, que nos ha llevado también a pasar muchas tardes, sobre todo en la casa de Jacobo, y también en la compañía de Pilar, ¿no?, con la familia Ruiz del Castillo, como digo.
viendo documentación, haciendo fotografías, sacando notas de prensa, pequeñas flores que parecía que casi se deshacían en las manos, ¿no? Todo esto me llevó a ver un montón de documentación de la que antes no había sido consciente, porque una cosa que nos pasa también cuando trabajamos sobre mujeres científicas es que empezamos buscándolas en los archivos oficiales, podríamos decir, ¿no? Archivos nacionales, y allí no están, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un poco cambiar la perspectiva. No es que no tengamos documentación, es que a veces no miramos donde tenemos que mirar, ¿no? Y así yo trabajé, desde luego, gracias a la familia, pues en el archivo personal, donde he pasado, como digo, bastantes horas. Unas horas, además, que fueron un momento personal para mí bastante complicado, porque empecé a escribir el libro cuando estaba embarazada de mi segunda hija y casi ha salido a la luz cuando ella ha nacido. La familia también ha visto cómo iba creciendo el libro y cómo me iba creciendo también la barriga, es decir, hemos tenido momentos también muy, muy tiernos y muy divertidos, la verdad, en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿quién fue Blanca Catalán de Ocón, no? Es la primera botánica española, considerada así por primera vez fuera de España. Trabaja sobre todo herborizando la Sierra de Albarracín, la zona llamada de Valdecabriel, donde ella pasaba los veranos con su familia. Y básicamente el libro lo que hace es buscar sobre todo los datos, los documentos, las referencias tanto históricas como científicas donde a ella se le cita, o las publicaciones que salen sobre ella, sobre los trabajos que hace, que en realidad tenemos que pensar que ella está trabajando, está herborizando entre los 17 y los 28 años, más o menos. Estos son, pues, son unos 10-11 años de su vida. Por lo tanto, es un trabajo bastante constante, bastante considerable, ¿no? Que da lugar, por una parte, pues, a un pequeño herbario de 83 especies, concentrado en la flora de la Sierra de Albarracín, y luego a diversas publicaciones que se van sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con el libro también quería de alguna manera poner en contexto ya no solo todos estos datos, ¿no? Sino el esfuerzo y las revisiones del texto. Lo que han pretendido sobre todo es darle un carácter humano a toda esta producción científica, y va recorriendo de alguna manera todas las etapas de su vida, todas las publicaciones, todas esas referencias que se hacen, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Historia Natural, o desde autores extranjeros como puede ser Wilcom, que era un botánico alemán, o desde otros autores que están trabajando también en la flora de la península ibérica, como Loscos o Carlos Pau, y cada una de estas referencias van poniéndose en contexto y van avanzando, ¿no? A lo largo del recorrido de su vida. Yo creo que es un libro que espero que le interese a mucha gente, espero que la gente lo lea, porque pone en contexto también la situación de la ciencia y de las mujeres científicas en la segunda mitad del siglo XIX, y también desmonta muchos mitos de las historias que se han contado sobre Blanca Catalán de Ocón, ¿no? Como por ejemplo, pues que Wilcom y ella se conocieron en algún momento. Esto no es cierto, ¿no? Simplemente él recibe las plantas que le envía ella porque participa, de hecho, en una red de intercambio de plantas entre todos los botánicos que están trabajando en la flora de la península ibérica, lo que nos da una idea de el papel, ¿no?, que tenía dentro de ese propio trabajo botánico, porque esto era muy habitual entre todos ellos, y la consideración que se tenía de ella. Las referencias que se hacen a ella, de hecho, frecuentemente, por no decir siempre, se hacen con la mención la botánica Doña Blanca de Catalán. Por lo tanto, yo espero que una vez lean el libro ya nadie pueda quedarle ninguna duda de que Blanca Catalán de Ocón fue una botánica con todas las letras, y que es un personaje muy relevante en la historia de la ciencia de nuestro país. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, el segundo libro que presentamos está dedicado también a un personaje muy ligado al Real Jardín Botánico, José Cuatrecasas. Ocupó un puesto muy importante en esta casa como responsable de la sección de Flora Tropical, y haciéndose cargo además de la dirección durante la Guerra Civil Española,
lo que le obligó luego a exiliarse a Colombia, donde desarrolló un trabajo muy importante como taxónomo, especialista en flora tropical colombiana, y más tarde pasó a ser investigador titular hasta su fallecimiento en la Smithsonian Institution en Washington, como un gran especialista en flora tropical todavía muy reconocido. La biografía la ha realizado José María López Sánchez, que ya había trabajado en otros libros más académicos, digamos, menos de divulgación, sobre este gran botánico tropicalista. Y José María es doctor en Historia Contemporánea, es profesor titular de la Universidad Complutense, con formación en Alemania, en México, en Puerto Rico, en el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante algunos años, y ha dedicado también una gran parte de su esfuerzo intelectual al estudio del exilio científico español. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo quería empezar agradeciendo, bueno, pues a todos los patrocinadores de esta magnífica colección mi presencia hoy aquí, y especialmente a Miguel Ángel, que me propuso bueno, pues la biografía de José Cuatrecasas. Presumo que la mayor parte del público asistente, una parte importante del público asistente, son naturalistas, por lo tanto yo, como historiador, digamos que soy una especie invasora. Y siguiendo con, digamos, con esa metáfora, si quiero presumir de ser un historiador de la ciencia, que espero responder a ese título con mis trabajos, bueno, pues confío en que no haya muchos físicos, porque esos extremos entre letras y ciencias, digamos que esa curvatura espacio-temporal, pues la historia de la ciencia la permite cubrir. El caso de este libro, bueno, pues sería un ejemplo de eso. Yo abandoné las ciencias en BUP, entonces el BUP, porque elegí letras, pero a lo largo de la carrera de historia me fui interesando por materias de historia cultural, historia intelectual e historia de la ciencia, y con el desarrollo del doctorado pues profundicé en esa línea, y luego ya cuando regresé a España después de las aventuras en el extranjero y empecé a trabajar con Miguel Ángel, pues me integré de lleno en un grupo de historia de la ciencia. Y ahí es donde, bueno, pues la historia de la ciencia en España me interesó muchísimo, sobre todo en su siglo XX. Me acerqué primero a la Junta para Ampliación de Estudios, y en ese contexto es donde descubrí un montón de figuras que entonces sí llegaron a ser mitos para mí, como señalaba antes Miguel Delibes, porque eran completamente desconocidos. Y no porque yo supiera de ciencias, porque ni soy botánico, ni soy zoólogo, ni nada parecido, pero sí por el papel tan maravilloso que representaron todas esas figuras en un contexto particular, y porque acceder a la historia de España a través de los científicos es una manera muy interesante de poder explicarse muchas más cosas que no solamente a través de una historia política tradicional, una historia económica tradicional, que también es necesaria, pero que a través de la historia de la ciencia se puede acceder a elementos que escapan, digamos, a el terreno cotidiano de los historiadores. Y José Cuatrecasas, pues, es un botánico, o es uno de los botánicos más importantes de la historia de España. No voy a ponerme yo a discutir aquí si con mayor o menor calidad que otros botánicos, ¿no? Pero bueno, digamos que vamos a reconocer que es un enorme botánico, y es una figura que nace y muere con el siglo XX. Y por lo tanto es un testigo privilegiado de ese siglo XX. Para bien y para mal en cuanto a su trayectoria personal, porque igual que es un testigo privilegiado, también es una víctima privilegiada del accidentado siglo XX español. Entonces, él forma parte de esa joven generación de científicos que se van a desarrollar en lo que se ha denominado la Edad de Plata de la cultura española, primero en Barcelona, puesto que él nace en 1903 en Campodrón, en una villa gerundense, y se forma en Barcelona, al calor, bueno, pues de algunas de las instituciones y de una efervescente actividad botánica en la Cataluña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí está el Institut d'Estudis Catalans y la Junta de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Barcelona. Allí conocerá a Pío Fontiquer, será discípulo también de Carlos Pau, que era
catedrático en la Universidad de Barcelona, este botánico valenciano, y también, bueno, pues se forma bajo el magisterio de Emilio Huguet del Villar, que son las tres grandes referencias a las que él hace mención en cuanto a su herencia científica, ¿no? como maestros. Cuatrecasas, a partir de 1931, gana una cátedra de botánica descriptiva aquí en la Universidad Central y, junto con ello, se le va a nombrar jefe de sección o jefe de la nueva sección de flora tropical del Jardín Botánico. Y entonces inicia su carrera en Madrid, que por la accidentada historia contemporánea de este país, pues se corta abruptamente a partir de 1936-39 con la guerra. Y posteriormente, bueno, pues él va a salir al exilio, puesto que es un hombre muy comprometido en la defensa tanto de la República como de los valores democráticos republicanos, y el triunfo del bando sublevado pues le lleva a tomar la decisión de marcharse al exilio sin pensárselo dos veces. Marcha primero a Colombia, en una forma natural, porque él ya había desarrollado algunas relaciones con Colombia en algunos viajes que había hecho, precisamente por la flora tropical, y posteriormente acabará en los Estados Unidos a partir de los años 50, no sin algunas dificultades para encontrar acomodo en los Estados Unidos, entre otras cosas porque su mujer era alemana y ya durante la Segunda Guerra Mundial eso pesó. Checa, bueno, pero o por lo menos tenía nacionalidad alemana, y por lo menos en la documentación que yo he manejado fue una dificultad para permitirle entrar en los Estados Unidos y asentarse allí. Bueno, finalmente lo hará en la Smithsonian, pasará por varias instituciones, también en el Museo de Ciencia Natural de Chicago, etcétera, y se va a convertir, además, a partir de los años 60, en uno de los mayores impulsores del proyecto de la flora neotropical, por el cual se le va a conocer a nivel internacional y que será un proyecto que partirá de la UNESCO. Para mí, José Cuatrecasas, bueno, pues es una figura que me permite explicar muchas cosas de la historia de España del siglo XX. Y creo que si a los botánicos, desde luego, la mejor herencia de Cuatrecasas son sus trabajos científicos, sus descripciones y toda la labor científica que desarrolló como botánico, para mí, como historiador, el gran regalo de José Cuatrecasas es su archivo personal, que se conserva en este Real Jardín Botánico, sus cartas, que solo de leerlas empatizas con el personaje y con todas las las diferentes peripecias que tiene que vivir, y desde luego, bueno, pues en menor medida, pero también dejó un legado documental en el Instituto de Botánica de Barcelona, y bueno, pues ese es el gran regalo para los historiadores y el gran regalo para los botánicos, y ahí es donde esa curvatura espaciotemporal que une a ciencias y letras pues se cierra, ¿vale? Por lo demás, nada, invitarles a que, si quieren conocer a este botánico, que es uno de los grandes botánicos de la historia de España y un gran personaje de la historia de España del siglo XX, pues espero que esta biografía cumpla con esos requisitos. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. El tercer libro está también dedicado a un personaje muy importante para el Real Jardín Botánico, José Celestino Mutis. Como ya he dicho, gran parte de su legado se encuentra en el archivo de este Real Jardín Botánico, y el libro lo ha realizado el profesor Antonio González Bueno, que es catedrático de Historia de la Farmacia en la Universidad Complutense, es doctor en Biología, en Ciencias Biológicas, creo que por la Universidad Autónoma de Madrid, y pertenece a la Real Academia de Farmacia, es correspondiente de la Real Academia de la Historia y a varias academias internacionales, ¿no?, con numerosos premios y distinciones por su labor como historiador de la ciencia y especialmente de la botánica y de la farmacia. Así que te cedo la palabra, Antonio. Bien, buenas tardes a todos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo lo primero que tengo que hacer es unirme al resto de mis compañeros y expresar nuestra gratitud por la brillante idea y por haber contado con nosotros para este trabajo. A diferencia de mis compañeros, yo sí soy de ciencias. Entonces he decidido escribirlo para tener justo los 5 minutos que me habían concedido. En 1805, Charles Conning y John Smith publicaron en las páginas del primer volumen de Annals of Botany Some Account of Don Joseph Celestino Mutis, Chief of the Expedition Botanical in Santa Fe de Bogotá, en Sudamérica. La reseña no era breve. Ocupa 10 de las abigarradas páginas de esta publicación londinense. Se inicia así un proceso continuado en el tiempo que ha llevado a un buen número de historiadores, profesionales y aficionados a glosar, en no pocos casos, a geografiar a esta figura de la Ilustración. En la recopilación bibliográfica realizada por Alberto Gómez Gutiérrez en 2022, la relación de referencias relacionadas con José Celestino Mutis supera los 1.500 textos. En ellos se ocupan, de una manera más o menos directa, de analizar el pensamiento mutisiano, su obra, su escuela y su legado científico. Me lo van a permitir, pero desde luego José Celestino Mutis no es un científico olvidado. Médico y expedicionario por las tierras de la Nueva Granada de finales de la Ilustración, Mutis se nos presenta como un prócer de la libertad y de la difusión de las nuevas teorías científicas en territorio americano. Su biografía transcurre entre dos mundos, la historia natural y el comercio. Dos mundos cuyas esferas se entremezclan con ánimo de conseguir un único y voluntarioso objetivo: iluminar con la luz de la ciencia las tinieblas de los trópicos. El fin justifica los medios en la obra personal de Mutis. El interés de la nación se sobrepone a los intereses individuales. Los caudales públicos y privados componen un totum revolutum imposible de discernir, destinado a dotar al territorio americano de los medios personales e institucionales con los que transmitir la ciencia y con ella, y quizás ante ella, la explotación de las riquezas naturales. Con Mutis llegaron a Nueva Granada las doctrinas de Carl von Linné y Isaac Newton. A cambio, no pocos cargamentos de quina y de plata alcanzaron Europa tras pasar por sus manos. La biografía de José Celestino Mutis estará preñada de disyuntivas que en él resultan convergentes. España y América, deseos y realidades, poder y religión, público y privado, colonialismo e independencia, dos mundos que él supo resumir en un binomio propio al que dedicó su vida, ciencia y comercio. José Celestino Mutis nació en Cádiz, en el barrio del Pópulo. Murió en Santa Fe, poco antes de que los movimientos de la independencia comenzaran con la proclamación de las juntas de gobierno. Los materiales enviados por Mutis a la metrópoli, mientras la Real Expedición estuvo activa, fueron parcos en extremo. Siempre pensó que su obra, su biblioteca, su herbario, sus dibujos, sus textos, deberían continuar en Nueva Granada. Pero la situación política vivida en aquellos territorios en los años posteriores a su muerte no facilitaría el cumplimiento de sus deseos. Siguiendo las órdenes del general Pablo Morillo, Rafael Sevilla se apresta a reunir lo que de la expedición se conserva en la Casa de la Botánica santafereña. Lo hace en un total de 105 cajones. 55 años después de que José Celestino Mutis llegara a Santa Fe, su tesoro científico inicia el camino de regreso a la metrópoli que su legatorio nunca siguió. Este botín artístico, científico y político acabó recalando aquí, en este Real Jardín Botánico, custodio solícito de sus colecciones, que ha sido testigo mudo de las muchas y variadas opciones políticas, de la República a la dictadura, que han utilizado su nombre y su obra como sostén de sus propios discursos ideológicos. Y es que, pasados más de 2 siglos,
la poliédrica y sibilina figura de José Celestino Mutis se sigue mostrando como ese arcano capaz de sorprender aún a quien quiera adentrarse en su vida y en su obra. Y para los que no estén de acuerdo con este comentario, les sugiero la lectura de este libro. Quisiera terminar con las mismas palabras con que lo hicieron Charles Conning y John Smith hace casi 220 años. Lo dicho puede bastar como esbozo de la vida de un hombre que, habiendo extendido durante una larga serie de años sus estudios a tantas ramas del conocimiento, ha atesorado una serie de observaciones relativas a la historia natural y política de la Nueva Granada que no se pueden adquirir sin una larga aplicación continua y con un ingenio como el que él tuvo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muy brevemente voy a hacer una pequeña presentación del libro dedicado a un científico francés, a Claudio Gay, que recorrió el territorio chileno, cuyo autor, Rafael Sagredo, que trabaja en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pues no ha podido acompañarnos hoy. El libro es muy interesante porque además es una muestra de esa tipología de científicos extranjeros que visitaron territorio hispánico y dejaron su huella, a veces muy profunda, sobre el desarrollo científico, incluso en este caso histórico y político del territorio que visitaron. El autor es una persona de muchísimo prestigio en la comunidad científica chilena, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de Chile y es un colega que participa en varios proyectos europeos y también muy coordinados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él lo que ha querido destacar es el carácter polifacético de este naturalista, que llegó a publicar 30 volúmenes de una historia física y política de Chile, lo cual es una barbaridad. Se han reeditado con motivo de las conmemoraciones de la independencia de Chile, ya que él llega hacia 1830, territorio chileno, contratado como otros muchos científicos europeos para desarrollar la ciencia en el territorio chileno, como se estaba haciendo en esos momentos en Brasil, en Argentina, en Ecuador y en otros territorios, con científicos especialmente franceses y alemanes e italianos, ¿no? Entonces la idea de este hombre, de Rafael Sagredo, del autor, como digo, es lo que él ha querido llamar el científico que delineó Chile en el siglo XIX, porque entre sus características también figura la de haber delineado esos mapas tan complicados desde el punto de vista cartográfico que supone el territorio chileno, que además se encontraban con las dificultades en una determinada región, lo que conocían los españoles o conocíamos como la Araucanía, el territorio mapuche, que todavía hoy día pues supone un problema de integración geográfica y política en el Estado chileno, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues este libro pues nos da a conocer un personaje que yo creo que en España es prácticamente desconocido y, como digo, pues inicia la saga de estos naturalistas no españoles que recorrieron nuestro territorio y dieron a conocer pues sus plantas, sus animales, sus minerales, sus fósiles y gran parte de su geografía. Y con esto pues lo doy por finalizado y quiero introducir ahora a un naturalista muy importante para la ciencia española, que es Félix de Azara, que quedó pendiente en la anterior presentación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque sus autores, que nos acompañan aquí esta tarde, Jorge Alvar Ezquerra y Antonio Campos, no pudieron asistir. Jorge Alvar es médico científico del Instituto de Salud Carlos III, dirigió el Servicio de Parasitología y el Centro Nacional de Medicina Tropical, fue jefe del Programa Mundial de Leishmaniasis en la OMS y en la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y escudo de oro de la Universidad de Antioquia en Colombia. Antonio Campos, el coautor, es catedrático de Histología de la Universidad de Granada y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Ha dirigido el Instituto de Salud Carlos III y promovido la ingeniería tisular y las redes e institutos de investigación sanitaria en España. Medalla de Andalucía y ha recibido 3 doctorandos honoris causa de universidades extranjeras. Pues cuando queráis tenéis la palabra para presentar
a nuestro querido Félix de Azara. Pues sí, muy querido. Muchísimas gracias, buenas tardes. La verdad es que en el calidoscopio que supone elegir autores, yo creo que de pronto han dado con dos médicos que se arriesgan a hablar de ciencias naturales. Yo por lo menos me he puesto una corbata con mosquitos, por si acaso eso puede, en fin, paliar un poco ¿Por qué nos han elegido? La verdad, no era nuestro problema era escribir el libro. Pero yo creo que tiene que ver con que en el 2021 la Real Academia de Medicina tuvo la sensibilidad, en el bicentenario de la muerte de Félix de Azara, dedicarle una exposición. Y lo pudimos hacer, entre otras cosas, porque en los fondos editoriales nuestros hay varios libros de Azara, y luego entramos en relación con el doctor Zardoya y con el Museo de Ciencias Naturales, que nos colaboraron mucho para poner en marcha una exposición que fue, yo creo que muy bonita. Entre otras, se exponía el oso hormiguero gigante que Azara cazó y que le mandó en un barril de ron a Godoy, y Godoy no sabía qué hacer con el oso hormiguero gigante y lo dio al incipiente Museo de Ciencias Naturales. Bueno, yo creo que con motivo de aquella exposición que hicimos en el Museo de Ciencias Naturales nos han elegido para escribir el libro. Y lo hemos hecho desde dos puntos de vista. Por una parte, porque Antonio Campos, además de todo lo que se ha dicho, tiene también titulación en Historia y podía hablar con solvencia. Y por mi parte he tenido la fortuna de recorrer desde casi toda América con mis trabajos de medicina tropical. Y entonces cuando uno llega al Chaco y lee a Azara, no puede por menos que sentirse muy cómplice de ese personaje. El personaje es fantástico, es un ingeniero militar herido en guerra y bueno, todo lo que ustedes quieran, que como consecuencia del Tratado de Paz en 1777, el Tratado de San Ildefonso, por el cual Portugal y España sellaban la paz que les enfrentaba en lo que era la frontera entre Brasil y Paraguay, deciden cartografiar todo el río Paraguay, que es tanto como decir de Madrid a Belgrado, deciden los dos países cartografiar la frontera. Y España manda media docena de ingenieros militares y hacen el trabajo en menos de 2 años y los portugueses no se presentan. Y la comitiva española, pues cada militar es destinado a su nuevo punto, a su nuevo destino, y a Azara le dicen que se quede, espere porque a lo mejor vienen los portugueses. A los 5 años manda un oficio y dice, bueno, que de lo mío, ¿no? De lo suyo. A los 10 años, total, que lo tuvieron 20 años. Y claro, el hombre me imagino que no aburrirse más de la cuenta en una época donde no había internet ni nada de esto, se aficiona a la ornitología y a la zoología, sin tener el más mínimo concepto de, bueno, no sabía que Linneo había hecho su teoría de la taxonomía binomial hacía 20 años, ni sabía, por supuesto, quién era el conde de Buffon. De hecho, cuando descubre que existe el conde de Buffon, lleva ya 6 años de manuscritos y lo pone, le da vuelta y media diciendo que Buffon era un biólogo, un naturalista de gabinete, que él no había visto lo que decía, que él sí lo había visto. Y así están anotados todos sus manuscritos, que están, por cierto, en el Museo de Ciencias Naturales, los de las aves, y es una obra realmente emocionante cuando la tocas, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿y por qué la medicina? Bueno, porque ha pasado desapercibido. Hay 5 o 6 biografías de Félix de Azara y ninguna ha recalado en el aspecto, las implicaciones que tenían sus descripciones zoológicas, de mamíferos, de lo que él llama los cuadrúpedos, en lo que va a ser luego la epidemiología de las enfermedades tropicales. Y eso, claro, no lo sabe mucha gente porque para eso hay que haber hecho medicina tropical, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor entraba yo, de tal manera que
bueno, ese es un poco el por qué nos hemos entusiasmado con este personaje. Y ha sido gratísimo aprender mucho sobre sus trabajos cartográficos, etnológicos, incluso botánicos. Y yo voy a parar aquí, simplemente diciendo que muchas gracias por habernos dado la invitación a escribir este capítulo a pesar de ser médicos y bueno, por recuperar un personaje realmente fascinante para la historia de España, y desde luego la colección es de la de llevarse este verano para aprovecharlo. Y le paso la palabra a Antonio Campos. En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer a todas las personas que han impulsado y potenciado esta colección, que creo que es absolutamente necesaria. Y la pregunta clave, después de las palabras de mi querido amigo y compañero, y que ha sido un placer escribir el libro con él, la palabra fundamental que en una presentación debe uno preguntarse, dice, ¿por qué tengo que leer este libro? Pues yo creo que hay que leerlo por tres razones. En primer lugar, porque estamos ante una figura científica de primera magnitud. Una figura científica de primera magnitud que, por las razones que ha comentado Jorge, pero independientemente de eso, su obra va a catalogar todo lo que es la fauna botánica, pero no solo eso, porque su aproximación es integral a la naturaleza. Es una aproximación integral en la que abarca la descripción de animales, de plantas, de los seres humanos que pueblan esos territorios, de la geología, del clima, y por tanto esa aproximación es única. Y esa aproximación lo convierte en pionero de cosas que hoy día nos parecen normales, la etología, la ecología, la genética, tantas, y luego, evidentemente, ese aspecto que Jorge, con su magisterio, ha tratado de ver cómo muchos de esos animales han sido y son reservorios de enfermedades que han tenido lugar en ese continente y que se han transmitido incluso a otros lugares y a otros continentes. Por tanto, una figura que hace una aproximación a la naturaleza en una época en la que, como dicen algunos autores, era un tiempo en el que ya algunos seres humanos eran los últimos que veían la naturaleza en su realidad absolutamente natural, por decirlo así, ¿no? Y creo que esa obra de Félix de Azara es de una dimensión colosal. Pero es que, miren, además hay una segunda razón. Félix de Azara vive en un momento de la historia, a mí me gusta llamarlo un poco la adolescencia de la historia humana. Aquí hay historiadores que me perdonen, pero es que en una etapa en la que se da la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Hispánica, como le llama Francisco Javier Guerra a lo que ocurre en la invasión napoleónica en España, que tiene lugar luego en su expresión en las Cortes de Cádiz, y a la incipiente Revolución Industrial, vivir en ese conjunto de años que son tan cortos en el tiempo y tan intensos en los acontecimientos es verdaderamente apasionante. Y todo eso y alimentado por las ideas ilustradas. Creo que conocer las vivencias de un personaje en ese periodo es fascinante. Y tercero, porque difícilmente encuentra uno en la biografía, como hemos trabajado conjuntamente Jorge y yo, de un personaje en el que haya tanta coherencia entre ideas y acción, en lo que significa decir, voy a hacer esto o no voy a hacerlo, en casos que tienen que ver con su dimensión ciudadana y con los valores que representa, que son tan vigentes que pueden ser presentados a día de hoy para nuestros jóvenes, para nuestros ciudadanos. Rigor absoluto en el trabajo que se realiza. Darwin decía, si lo ha dicho Azara, es así. También en lo que significan los valores ciudadanos del respeto a las creencias que se tienen. Eso es fundamental. Y el rigor en la administración de los fondos públicos.
A mí me parece que encontrar un personaje que reúna esa aportación científica, esas vivencias históricas y esos legados de ciudadanía, pocas figuras lo pueden reunir en nuestra historia, y creo que es un motivo para que no solo leamos el libro, sino que a todo joven que conozcamos se lo pongamos encima de la mesa. Y voy a terminar ya, no quiero pasarme. Voy a terminar con algo que creo que es fundamental para tomar conciencia de todos los libros. Goethe decía algo que desde que lo leí hace muchos años siempre me ha impactado muchísimo personalmente. Goethe decía: todo lo que heredamos de nuestros padres tenemos que conquistarlo para poseerlo. Es decir, toda la herencia que recibimos de nuestros antepasados tenemos que conquistarla, hacerla nuestra para que realmente vivirla y que sea nuestra. Y a esto es lo que yo quiero invitar a todos. Félix de Azara es un descubrimiento y yo les invito a que lo descubran. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el acto académico termina aquí, pero creo que hay ahora un acto festivo. Bueno, si hay alguna pregunta, no podemos dedicar mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, me parece muy interesante. Me ha parecido entender antes que hubo un intento de una colección parecida con otros científicos de otras disciplinas, matemáticos y demás. No sé si es así, y si la hubo, ¿qué pasó con ella? ¿O va a haber otras iniciativas para físicos, para matemáticos? No sé si se oyó bien. Sí. Pues esto es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo me he referido a una iniciativa, pero no de los mismos orígenes. Ha habido una iniciativa de matemáticos para promover una colección de divulgación de libritos parecidos, de libritos parecidos que proponían que se realizara en el seno de la Real Academia de Ciencias. Y la Real Academia de Ciencias dijo que no, que mejor a través de la Fundación o de otras vías, y que yo sepa no ha progresado por el momento. Si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, bueno, pues ahora hay un pequeño acto festivo en la Glorieta de los Plátanos que les indicarán al salir dónde es. Muchísimas gracias.